días para todos ustedes, son las 5:30 de la mañana, hoy es viernes, qué buena noticia, nos vamos para fin de semana, es 12 de septiembre de 2025 y los queremos saludar con esta imagen hermosa que nos llega en directo desde la sucursal del cielo. En pantalla ustedes tienen el Teatro Enrique Buenaventura, inaugurado en 1927, este es un lugar que por supuesto alberga la historia caleña de más de 100 años, además es la sede del Hallazgo, un festival de jazz fusión que celebra hace 25 años y que por supuesto enriquece durante todo este fin de semana la agenda cultural del Valle del Cauca a través de ritmos ancestrales. Cinco de la mañana, 31 minutos. Mucha atención porque tenemos una noticia muy importante. Está en libertad Samuel Londoño, el menor de 17 años secuestrado hace 10 días en Miranda, Cauca. Su padre, el exalcalde y actual gerente de la licorera del departamento, confirmó la información en sus redes sociales. La alcaldía también celebró que esté de vuelta con su familia. Compartimos esta felicidad y al tiempo reiteramos que ningún colombiano puede ser secuestrado. Seguimos con el llamado firme para que sin condiciones los civiles y los uniformados que a esta hora siguen en cautiverio sean liberados ya. 5 de la mañana, 31 minutos y también a primera hora tenemos otras buenas noticias para ustedes. Hoy arranca en Tocancipá, Cundinamarca, la edición número 25 del Festival de la Colombianidad. Es un espectáculo que reúne música, danza, teatro y las expresiones culturales de todo el país en un solo lugar. Durante 10 días, más de 4.000 artistas llenarán de color y tradición las calles del municipio, que además de ser potencia industrial, se consolida ahora como epicentro cultural y turístico de la región. Del 12 al 21 de septiembre vamos a vivir el Festival de la Colombianidad. Vamos a tener todo lo nuestro, la música, el arte, la cultura, la gastronomía en un solo escenario. Y como siempre también le ponemos el ojo a las noticias más importantes en nuestro país y la primera viene desde la vía al llano, que se mantiene cerrada y crece la preocupación de miles de familias de la zona por cuenta de estos derrumbes en el lugar de Chipaque, en el municipio de Chipaque. Campesinos han visto interrumpido el transporte de sus cosechas y el acceso a servicios básicos. Mientras tanto, los comerciantes denuncian pérdidas millonarias por no poder traer sus productos a Bogotá por este corredor vial. Los transportadores y viajeros permanecen varados durante horas sin certeza sobre la reapertura total de la carretera. En minutos tendremos informe desde este punto en el kilómetro 18. Y la segunda noticia tiene que ver con los hechos registrados en la Universidad Nacional. Lo que empezó como actos vandálicos en los alrededores terminó con encapuchados manipulando artefactos dentro del campus y fuertes explosiones que obligaron a evacuar las áreas. Directivos confirmaron que al menos una persona resultó gravemente herida. Ahora, la gran pregunta es quiénes están detrás de estos hechos y cuáles serán las medidas de seguridad que adoptarán las autoridades. Más adelante ampliaremos esta información. Y hasta ahora también revisamos lo que trae en portada el diario La República. Hoy una entrevista con Nidian Hernández, quien es la presidente de Colfecar, este gremio de transportadores de carga, hablando de, por supuesto, las afectaciones por cuenta del cierre de la vía al llano, pero no es solamente eso lo que está afectando este gremio, sino también los bloqueos, más de 2.167 este año, y también la inseguridad que hay en las carreteras. En su página editorial, el diario La República habla del presupuesto y de que el monto no puede imponerse por vía de y también está allí en el diario La República el cartel del Festival Cordillera, que será este fin de semana en Bogotá, y los artistas que trae: está Miguel Bosé, UB40, Rubén Blades, Carlos Vives. Ahí está el diario La República para que ustedes lo lean.
5 de la mañana, 35 minutos. A esta hora arrancamos revisando el panorama en el mundo e iniciamos en Brasil, luego de que el Tribunal Supremo Federal de ese país condenara al exmandatario Jair Bolsonaro a 27 años y 3 meses de prisión por intento de golpe de Estado. Pues bien, se conocieron varias reacciones y una de esas, la del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El presidente Donald Trump, aliado de Jair Bolsonaro, fue uno de los primeros en reaccionar. Dijo sentirse sorprendido tras enterarse de la sentencia contra el ultraderechista. Bueno, he visto ese juicio, lo conozco bastante bien. Es un líder extranjero, es bueno. Creo que fue un buen presidente de Brasil y es muy sorprendente que haya podido ocurrir algo así. El secretario de Estado, Marco Rubio, también fijó posición. Amenazó con represalias. Brasil ha decidido injustamente encarcelar al presidente Jair Bolsonaro. Estados Unidos responderá como corresponde a esta cacería de brujas. Los hijos del exmandatario Flavio y Eduardo argumentan que este fue un juicio político. El discurso se ha convertido en prueba de premeditación. Entre tanto, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva aseguró que su antecesor orquestó un plan golpista para desconocer las elecciones del 2022 y mantenerse en el poder. 5 de la mañana, 36 minutos, y siguen las consecuencias de la trágica explosión por el volcamiento de un camión cisterna que transportaba gas en México. Uno de los símbolos de esta emergencia es la abuelita que protegió a su nieta de 2 años y quien murió en las últimas horas. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México confirmó el fallecimiento de 9 personas. Es un accidente que hay que ver cuál es la razón. Cuando hay estos temas, incluso la propia ley establece que no solamente son las sanciones, la reparación del daño, sino también buscar la no repetición, que esto no vuelva a ocurrir. Y para ello es indispensable saber qué pasó y por qué se incendió la pipa. Y en Estados Unidos sigue prófugo el asesino del activista Charlie Kirk. El FBI difundió las primeras imágenes del presunto homicida y pide a la comunidad estar alerta. Ofrece además una recompensa de $100.000 a quien otorgue información que lleve a su captura. El presidente Donald Trump, quien declaró luto nacional, prometió todo el peso de la ley para los responsables. Regresamos con noticias en Colombia, 5:37. Una profesora de un colegio público ubicado en el occidente de Medellín y su familia denuncian estar siendo víctimas de amenazas de muerte que les llegan por mensajes de texto a sus celulares. Las clases se suspendieron en esta institución educativa, pues piden garantías para la docente. Por el momento, 1.650 estudiantes permanecen sin clase y piden seguridad en la zona. Pues la salud mental de los compañeros está afectada. La seguridad, de igual forma uno siente temor, los compañeros están temerosos en volver a las aulas, entonces realmente lo que queremos es que nos den garantías para retornar. 5 de la mañana, 38 minutos. Vamos a ir a otras regiones de nuestro país con las noticias, con las denuncias. Estamos con nuestros corresponsales a su lado, al lado de ustedes y de las familias. A esta hora tenemos la información que nos llega desde Cali con nuestro compañero Diego Candelo. En Bucaramanga está con nosotros Camilo Santos, en Barranquilla Daniela Mora y en Cartagena se conecta con nosotros Ivonne Salamanca. Arranquemos con las noticias del Pacífico, en Valle del Cauca, porque es muy grave lo que pasó con un menor de 15 años que sería el asesino de otro adolescente en un colegio de Pradera en plena clase. El crimen del estudiante se registró el pasado 7 de agosto. Diego, el menor finalmente fue aprehendido en las últimas horas. Usted nos tiene más detalles. Adelante, buen día. Mari, ¿qué tal? Buenos días. Pues mire, sí, las autoridades anunciaron la aprehensión de este menor de 15 años que sería el responsable de este crimen. Recordemos que este adolescente estaba recibiendo sus clases cuando fue atacado a disparos. Las autoridades lo que han informado es que fue información de la ciudadanía lo que permitió dar precisamente con el responsable, con el presunto responsable de haber atacado a este adolescente de 16 años. En su momento lo que se conocía era que él había sido víctima una semana antes de un atraco y al parecer esto habría motivado a la familia a denunciar el hecho. La familia incluso logró que las autoridades capturaran a los responsables de este hurto y a partir de ahí se habría desencadenado el crimen en contra del adolescente. Un estudiante fue atacado
precisamente en su institución educativa, en donde estaba estudiando. La Policía Valle logró capturar en 30 días a la persona que atentó contra este niño y que le generó la muerte. Digo, pues es muy grave este hecho, pero pues estamos hablando de Pradera, justamente el municipio en donde el martes registramos el asesinato del secretario de gobierno en un establecimiento comercial. ¿Qué medidas de seguridad han tomado las autoridades? Mari, sí, pues mire, son dos específicamente. La primera tiene que ver con restricción en la movilidad en unas calles aledañas a lo que es el parque principal, donde queda ubicada la alcaldía del municipio y también muy cerca de ahí, a 2 cuadras, está la estación de policía. Esta medida irá hasta el próximo 14 de octubre. Hoy inicia su aplicación a partir de las 6 de la tarde y hasta las 6 de la mañana del día siguiente. La segunda medida tiene que ver con la prohibición de realizar todo tipo de eventos públicos y masivos allá en el municipio. Esta prohibición entra en vigencia desde hoy viernes hasta el próximo lunes a las 6 de la mañana. Son las dos medidas que han tomado desde la administración. A Diego, muchísimas gracias. Nos habla él a esta hora de cómo se ha reforzado la seguridad en el municipio de Pradera Valle después de este atentado terrorista en el que murió el secretario de gobierno de ese municipio. Recordemos que él estaba en un establecimiento público viendo el partido de la Selección Colombia y a muy pocos metros de la alcaldía, y aún así llegan 2 sicarios en motocicleta y atentan contra su vida. 5 de la mañana, 41 minutos. Seguimos en este recorrido por nuestras regiones y ahora vamos a alzar nuevamente nuestra voz para decir con nuestros niños no. Y es que en Santander enviaron a la cárcel a 10 de los 11 presuntos integrantes de una red criminal encargada de la explotación sexual de menores en Bucaramanga. En ese operativo, escuchen esto, cayeron comerciantes, taxistas e incluso administradores de hoteles. Camilo, usted nos tiene más información, adelante. Marixa, televidentes, buenos días. Así es, mire, fue el trabajo que realizaron autoridades de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, de la Fiscalía, también del Ejército Nacional, con agentes encubiertos que llegaron justamente hasta estos puntos donde se estaba desarrollando este delito. Y es que, de acuerdo a lo que informan, es una red criminal bastante compleja que funcionaba en el centro de la ciudad de Bucaramanga. Son personas que captaban a menores de edad, adolescentes, jóvenes que se encontraban en condición de vulnerabilidad y los inducían justamente a la explotación sexual. Por esta misma razón se capturaron también administradores de hoteles, porque llevaban estos sitios a los menores para los vejámenes y pues no les solicitaban ningún tipo de documentación. Las autoridades informaron que fueron enviadas a prisión 10 personas. Estos sujetos también facilitaban el ingreso a hoteles y residencias que omitían verificar la documentación de los jóvenes, suministraban bebidas alcohólicas y estupefacientes a menores de edad para explotarlos sexualmente. Y es que de Bucaramanga también decimos con nuestros niños no. Las autoridades indicaron que este año reforzarán también esos operativos en contra de la explotación de menores para evitar que se sigan cometiendo estos delitos en el departamento de Santander. Marixa, usted tiene más de noticias RCN. Buenos días. Camilo, muchísimas gracias. Un feliz día para usted allí en Santander. Nos vamos a ir ahora con noticias de nuestro Caribe. Primero vamos a Barranquilla, después a Cartagena. Miren, vamos con noticias de La Guajira. Allí cayó alias Luis, presunto integrante de una de las estructuras más peligrosas en esa zona del norte del país. Está vinculado a los secuestros recientes que se han reportado en ese departamento. Daniela, usted nos tiene más información de todos estos operativos. Adelante, buen día. Maritza, muy buenos días. Alias Luis fue capturado en el sector 4 Vías, esto específicamente en el municipio de Uribia. Las autoridades los indican como presunto integrante de una banda criminal peligrosa, como usted muy bien lo indicaba, los Taguara. Esta persona era la encargada de identificar, seguir y registrar todos los movimientos de sus víctimas. Además, coordinaba todos los momentos en los que se iban a registrar los secuestros contra las víctimas en este sector de la población de La Guajira. Las autoridades lo presentaron ante las autoridades competentes y posteriormente fue enviado a un centro penitenciario. Alias Luis presuntamente sería el encargado de vigilar y seguir a sus víctimas, documentar sus rutinas y coordinar movimientos del grupo delincuencial para cometer secuestros en el municipio de Uribia. El capturado fue dejado a disposición de autoridad judicial competente, donde le dictaron medidas de aseguramiento intramural en centro carcelario y penitenciario.
Y ahora seguimos con noticias desde el departamento del Atlántico. Un nuevo golpe dieron las autoridades contra el microtráfico en Barranquilla. Dentro de una vivienda ubicada en el barrio La Magdalena, las autoridades detectaron una de las más grandes caletas de estupefacientes en el sur de la ciudad. De acuerdo con los investigadores, controlaba el mayor tráfico de drogas que se dirigía al menos a 12 barrios ubicados en el suroriente de la capital de Atlántico. Allí encontraron gran cantidad y dosis de marihuana, cocaína e incluso medicinas psicológicas o más bien utilizadas para tratamientos psiquiátricos que se expendían de manera ilegal. Las autoridades indicaron que en esta casa se almacenaba, se dosificaba y posteriormente se comercializaban los estupefacientes. Esta persona, al parecer integrante del grupo delincuencial Los Costeños, le fueron incautados más de 9 kilos de marihuana, más de 5 kilos de cocaína y 37 sobres de clonazepam. Al parecer, la sustancia sería distribuida en diferentes puntos del sector suroriente de la ciudad. Listo. Toda esta droga incautada pertenecía, según las autoridades, a la banda criminal Los Costeños y representa un golpe a sus finanzas de aproximadamente 50 millones de pesos. Es por el momento la información desde el Departamento del Atlántico. Maritza, continúe usted con más en Noticias RCN. Daniela, muchísimas gracias. Nos vamos a ir ahora con información desde Cartagena. Se cumplen 5 meses de la desaparición de Tatiana Hernández en esa ciudad y el paradero de la estudiante de medicina sigue siendo todo un misterio. Sin embargo, sus papás no se rinden, mantienen la esperanza de que aparezca alguna pista para avanzar en la búsqueda. Y nosotros, por supuesto, como Noticias RCN, seguimos al lado de ellos, acompañándolos. Ivonne, usted pudo hablar con los papás de Tatiana en las últimas horas. ¿Qué le dijeron? Buenos días, Maritza. Usted lo ha dicho, que no pierden la esperanza y que sigue trabajando en la búsqueda de su hija. Hay que decir que ellos permanecen en la ciudad de Cartagena, pero han dicho que van a tener que desplazarse hacia otra ciudad cercana por 2 cosas. Primero, para darse un respiro sin descuidar la búsqueda de su hija, y segundo, para aliviar un poco los gastos, teniendo en cuenta que Cartagena es una ciudad muy costosa y prácticamente ellos han tenido que cambiar de vida. Mañana, cuando se cumplan esos 5 meses, los papás de Tatiana y algunos de sus familiares que están en Cartagena van a rendirle un homenaje, van a recordarle al país y a las autoridades que ellos siguen pendientes de Tatiana, que esperan que regrese y además que esperan que les entreguen información detallada de cómo ha sido esta investigación. Sabemos que a Tatiana alguien se la llevó del lugar de los espolones, porque ya esa parte está confirmada. Ella salió de ese lugar, pero no sabemos con quién ni hacia dónde. En este momento no sabemos si ella continúa en Bolívar, posiblemente en Atlántico, en Magdalena, y estamos a la expectativa de que en cualquier momento las personas que la tienen de pronto le puedan dar ya su libertad. Importante destacar que las autoridades están revisando un video de dron que fue entregado por la familia de Tatiana y que otra familia se lo hizo llegar. Este video correspondería a justamente el día en que desapareció Tatiana y en esa zona. Van a revisar si de pronto hay alguna otra pista que pueda llevarlos a saber un poco más de qué pasó con la joven estudiante de medicina. Nosotros, por supuesto, desde Noticias RCN seguiremos acompañando a la familia de Tatiana. La información que tenemos por ahora, Maritza, buen día. Ivonne, muchísimas gracias. Un buen día para usted allí en Cartagena. Y así como estamos acompañando a la familia de Tatiana Hernández, también estamos acompañando a la familia de Sara Lozada Telles. Ella está desaparecida. Nada se sabe de su paradero desde hace 7 días. Según su familia, la menor de 13 años salió corriendo de su colegio en el barrio Quiroga, esto es en el sur de Bogotá. Su mamá está haciendo un llamado desesperado para encontrarla. Ustedes tienen aquí la imagen de esta menor en pantalla. Si tienen alguna información, por favor, comuníquense con las autoridades. Si alguien se la llevó, no sé, o sea, eso es lo que yo te puedo decir, no sabemos. Y la angustia es muy grande porque yo solo le pido que vuelva, que yo la amo mucho, mucho, demasiado y que me hace mucha falta, que ya la necesito aquí, por favor. Entendemos la angustia de esa mamá, así como la de la familia de
Ayelen Sofía Páez. Recordemos que ella es la menor de 16 años que desapareció en la localidad de Chapinero, en Bogotá, el pasado 9 de agosto. Pese a los operativos de búsqueda y a la difusión de su fotografía, hasta ahora no hay ninguna pista clara sobre su paradero. La familia mantiene la esperanza de encontrarla con vida y aquí en Noticias RCN estamos al lado de esa familia hasta que Ayelen aparezca. 5 de la mañana, 50 minutos. Vamos con otros temas. El general Hernando Garzón respondió a los señalamientos que hizo el presidente Gustavo Petro de tener presuntos nexos con el narcotráfico. Dice que en 2023 a una finca de su propiedad llegaron grupos de las disidencias para exigirle una fuerte suma de dinero, pero que esos hechos los puso en conocimiento del entonces comisionado de paz Danilo Rueda. Una fotografía del mayor general Hernando Garzón, inspector general de las fuerzas militares, con integrantes de las disidencias de las FARC, lo tienen en medio de una tormenta. Según el alto oficial, la imagen la entregó él mismo a Contrainteligencia y fue sacada de contexto con un propósito turbio. Esto es una mala información que le dieron al señor presidente. Yo no podía determinar si por algo doloso o por algo culposo, por negligencia, porque no hacen el trabajo bien hecho y no se tomaron la molestia de investigar. Cuenta que los hechos ocurrieron en el Guaviare, en una finca familiar en el 2023. Allí habrían llegado las disidencias de las FARC a extorsionarlo. Me acerco, yo creo que unos 5 meses, algo así. Le digo, nosotros no le podemos dar plata, no, eso no es... No hay dinero, no hay esa situación, y le contamos, y yo, no, es que si no dan plata, pues nos llamo al ganado. Le dije, mire, este ganado no es nuestro, este ganado está a pasto y otro es ganado al partir. Tras el hecho, hizo el reporte a las superiores y al entonces comisionado de paz Danilo Rueda, tal como quedó el registro en los mensajes de texto. Doc, buenas tardes. Quería contarle que las disidencias FARC se robaron 30 cabezas de ganado avaluadas en 120 millones de pesos, según ellos, por no pagar la extorsión. Ok, ya me estoy moviendo. Además, denunció formalmente ante la Fiscalía las exigencias extorsivas y amenazas que estaba siendo víctima sus familiares y trabajadores de la finca. 2 años después de este episodio, el presidente Petro lo señaló a través de sus redes sociales de presuntos nexos con narcotraficantes y le anunció el retiro del servicio. El general Garzón dice que le violaron su derecho a la defensa y al buen nombre y que se pondrá al frente del llamado a la justicia. Aseguró que tomará acciones frente a lo sucedido. 5 de la mañana, 52 minutos. Vamos con otros temas. Por tierra y aire, la policía de Villavicencio puso en marcha un operativo donde lograron la captura de 2 hombres conocidos como Rubén y Guevara, quienes utilizaban viviendas del barrio Santa Fe para ocultar las motocicletas que robaban en otras zonas de la ciudad. Desde allí realizaban las exigencias económicas a sus víctimas para devolvérselas. Cuando no lo lograban, su objetivo era comercializar las partes del vehículo de forma ilegal. Con este tipo de resultados tan importantes, la Policía Nacional continúa mostrando un compromiso siempre en pro de la seguridad y convivencia, en este caso de los villavicenses, demostrando ser una policía cercana con la ciudadanía, generando seguridad y confianza. Y crece la polémica en torno a los estudios de Juliana Guerrero. Recordemos que ella es la designada como viceministra de Juventudes. Todavía no se ha posesionado. El Ministerio de Educación respondió a un derecho de petición de la representante Jennifer Pedraza, en donde, escuchen esto, se dice que no hay ningún registro que acredite los estudios superiores de esta joven. Tampoco hay registros de ella como egresada. Y además de eso, recordemos que hace algunos días se supo que ni siquiera había presentado las pruebas Saber Pro o que tiene tarjeta profesional. Como si no fuera suficientemente grave que Juliana Guerrero no tenga una prueba de que presentó el Saber Pro, ni tampoco tarjeta profesional, hoy nos acaba de confirmar el Ministerio de Educación que la Fundación Universitaria San José jamás la registró, ni como admitida, ni como estudiante semestre a semestre, ni como graduada en el Sistema Nacional de Información de Educación Superior, el SNIES, lo cual es un indicio más que se suma a la cantidad de pruebas que nos indicarían que su título es completamente falso. Hola, muy buenos días, Casa Noticias, madrugando con la gente buena de mi país. Luz Collazos, ¿usted de dónde es? De Arauca. Arauca, capital. Sí, señor. Eso está muy bien. ¿Y hace cuánto en Bogotá? 8 años. Eso, muy bien. Ya seguimos hablando y me cuenta cuánto lleva en la cocina. Ya le voy a preguntar. Nos vamos para la autopista Bogotá-Medellín, en la zona de Antioquia. Está bloqueada, hay protestas porque la vía está muy mal estado. Comunidad de transportadores, seguimos unidos en esta manifestación pacífica. Debido a la indolencia del día, llevamos más de un mes sin contrato.
donde tenemos la vía totalmente abandonada, sin servicios vitales, como lo son la grúa y la ambulancia. La vía está totalmente siniestrada, derrumbes, accidentes, la vía está total abandono. Aquí seguiremos los magníficos de la Ruta 60 y la comunidad unidos hasta que el nuevo contratista aparezca y nos dé soluciones y empecemos con los acuerdos firmados que tenemos de las últimas reuniones para continuar con el mantenimiento de este tramo. Bueno, atención ahí al Invías con la autopista Bogotá-Medellín. Luz, ¿hace cuánto en la cocina? 18 años. ¿Qué tal el mejor plato que usted prepara? Pues de todo un poquito. Qué bueno, envíe su video al WhatsApp 329-95-4854. Recuerde un consejo, doña Luz, no se quede callada. Denuncia, Luis Felipe. Eso está muy bien, vuelvo con ustedes. Federación Nacional de Departamentos, entidad que articula a las gobernaciones de Colombia con el gobierno nacional, el sector privado, la academia y organismos internacionales. En el marco de las ferias y fiestas de Bucaramanga, la música fue la gran protagonista, un instrumento que hace parte de la identidad colombiana y se tomó los escenarios. El tiple, con sus 12 cuerdas, reunió a niños, jóvenes y maestros de gran trayectoria en un festival que busca posicionar la ciudad como la capital mundial de este símbolo musical. Con un tamaño menor al de una guitarra, pero con un sonido inconfundible cuyas vibraciones rinden homenaje a las montañas andinas, el tiple, un instrumento que se remonta a la época de la colonización, sonó aquí en Santander. Bucaramanga puede ser la capital mundial del tiple. Aquí hay hotelería, hay posibilidad de atender a todos los artistas que vengan de Colombia, de distintas partes del país. Y es que Bucaramanga, la ciudad bonita, quiere también ser la capital mundial del tiple. Este año se realizó la segunda edición del Festival Nacional en su honor. Para mí el tiple representa la identidad de nuestros ancestros que tocaban nuestro instrumento natal. Que aprendan a tocar el requinto, el tiple, lo que les guste. Es un instrumento muy bonito y que lo sigan apoyando. Escuchar el tiple es oír a Santander y Colombia, un rasgueo inconfundible que se quedó en el corazón de Bucaramanga. Y seguimos con música, pero esta viene con fe. Está acá en Noticias RCN, muy tempranito, aquí atrás mío, en redacción, el padre Walter, que llega, por supuesto, con sus mejores reflexiones y hoy sus mejores canciones. También, padre, buenos días. Marisa, muy buenos días. Queridos televidentes, un saludo muy especial en este viernes. Hoy sí les traigo en momentos de fe, cómo no creer en Dios, y un mensaje de la palabra de Dios. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos en el capítulo 12, 9, 21. Y dice así: yo te llevo desde niño muy adentro. Te encontraba en el pájaro y la flor, en la lluvia, en la tierra y el silencio. Y en mis sueños cada noche estabas tú. Desde entonces quiero darte siempre gracias, porque puedo darme cuenta de tu amor. Beberé de tu cuerpo y de tu sangre, y por siempre te daré mi corazón. ¿Cómo no creer en Dios si está en las viñas y en el manso trigo? ¿Cómo no creer en Dios si está en la mano abierta de un amigo? ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado la tristeza y la alegría de saber que hay un mañana cada día? Por la fe, por la esperanza y el amor, ¿cómo no? Que el Señor me los bendiga en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se les quiere con el corazón. Padre Walter, se le quiere con el corazón, no se me vaya a ir, espéreme para la bendición y la comunión. Avanza esta primera emisión de Noticias RCN, vamos a revisar nuestros titulares.
Volvió a la libertad Samuel Londoño, el adolescente de 17 años que fue secuestrado el pasado 2 de septiembre en Miranda, Cauca. Su padre, exalcalde y además actual gerente de la licorera del departamento, confirmó la noticia. Los detalles en minutos. Al tiempo sigue el llamado para que liberen ya y sin condiciones a civiles e integrantes de la fuerza pública que a esta hora permanecen en cautiverio. En Lorica, Córdoba, con una marcha se exigió que el soldado Jason García Rodríguez, secuestrado hace 17 días por las disidencias de las FARC en Nariño, vuelva con los suyos. Disturbios en la Universidad Nacional. Encapuchados manipularon artefactos que generaron explosiones y obligaron a evacuar el campus. Una persona resultó herida. Las autoridades buscan a los responsables. Llega el fin de semana y continúa el cierre total de la vía al llano. Ya son 5 días tras el derrumbe en el kilómetro 18 cerca de Chipaque. Sigue la preocupación de familias en la zona de la emergencia. Las pérdidas son millonarias y crecen cada minuto. Y continúa la polémica en torno al debate del presupuesto general de la Nación. La sesión en el Congreso se levantó por falta de quórum, pero fue la bancada del gobierno la que se salió de la votación. En Medellín, las autoridades intensifican la estrategia de seguridad luego del atentado con explosivos contra una torre de energía. Con operativos, patrullajes y un plan de recompensas, ejército y policía buscan desmantelar a las disidencias de las FARC que hacen presencia en la ciudad. Y se registran otras tristes consecuencias de la explosión de un camión de gas en México. En las últimas horas murió la abuelita que protegió a su nieta de 2 años en medio de las llamas. Nuestros presentadores ya están listos. Estamos en todas las regiones. Esto es Noticias RCN de las 5:30 de la mañana. Son las 6 de la mañana, 2 minutos. A todos ustedes, muchísimas gracias por seguir conectados con nosotros, los que están ahí desde las 5:30, gracias, y también bienvenidos a todos aquellos que a esta hora se conectan, se despiertan para alistarse a ir a estudiar o a ir a trabajar, prenden su televisor y se sintonizan con las mejores noticias. A primera hora les vamos a mostrar la protesta de madres y de cuidadores de pacientes con enfermedades huérfanas o de alto costo en Valle del Cauca. Sus súplicas no han sido escuchadas por parte de la nueva EPS, ellos están en huelga, pero aquí en Noticias RCN abrimos nuestros micrófonos y nuestras cámaras para que ellos puedan ser escuchados, para que por lo menos haya algún tipo de alivio mientras llega la cura definitiva o el escucha definitiva por parte del gobierno nacional. 6:03. A esta hora vamos a retomar la información con la que iniciamos esta primera emisión, y es que está en libertad Samuel Londoño. Él es el joven de 17 años que, recordemos, había sido secuestrado hace 10 días en el municipio de Miranda, en el departamento del Cauca. Su padre, el exalcalde y actual gerente de la licorera del departamento, confirmó la noticia a través de redes sociales. Vamos a ir a esta hora al occidente del país con nuestro compañero Diego Candelo, quien nos tiene más detalles de esta noticia. Diego, adelante. Mari, por supuesto, una noticia que da mucha felicidad para todo el departamento del Cauca, en especial para la familia de Samuel Londoño Escobar, ese adolescente de 17 años que, recordemos, había sido secuestrado el pasado 2 de septiembre en una vía del municipio de Miranda, municipio de donde es oriundo, cuando se movilizaba en una motocicleta. Hombres lo habrían interceptado, hombres que se movilizaban en una camioneta y se lo llevaron. No había ningún pronunciamiento de ningún actor armado que se atribuyera a este secuestro. Durante 9 días estuvo secuestrado este adolescente de 17 años que, además, recordemos, era o es aspirante a los consejos municipales de juventud. En su momento la registraduría y también la MOE hicieron
dieron un pronunciamiento oficial y rechazaron, por supuesto, el secuestro de este adolescente. Las autoridades, por supuesto, siguen adelantando la investigación para dar con los responsables que habrían generado el secuestro de este adolescente de 17 años. Recordemos además, o la información que hemos logrado conocer es que el adolescente ya fue llevado hasta un hospital para verificar su estado de salud, está en buenas condiciones y fue alrededor de las 11 de la noche de ayer cuando se produjo la liberación de este adolescente, que la información que se tenía había sido llevado a zona rural del municipio de Florida, esto aquí en el departamento del Valle del Cauca. Por supuesto, una noticia que genera mucha alegría, como lo insistimos, para el departamento del Cauca y por supuesto para el suroccidente colombiano, Marixa. Claro, Diego, usted lo dice, es una noticia que definitivamente nos genera mucha alegría porque estamos hablando de un menor de edad, pero al tiempo no nos callamos y seguimos exigiendo la liberación de todos los secuestrados. Ellos tienen que regresar con sus familias, no es el cautiverio el lugar para ningún colombiano. Miren, en este momento vamos a recordar esos uniformados y esos funcionarios del CTI que están secuestrados. Estamos hablando del subintendente Frankie Hoyos, el patrullero Jordan Fabián Pérez, el soldado Jason Javier García, el soldado Brian Steven Ruiz, el soldado Juan David Buitrón, el soldado Jamerson Adrián Guachetá, el auxiliar de policía José Larraondo y también, se los decíamos, los funcionarios de la Fiscalía Rodrigo López y Jesús Antonio Pacheco. Todos ellos están en este momento secuestrados por el ELN o las disidencias de las FARC. Increíble, parece que Colombia está volviendo a esos tiempos oscuros en donde contamos por decenas los secuestrados, uniformados, funcionarios públicos, civiles. Miren, justamente en Lorica, en Córdoba, están exigiendo la liberación del soldado Jason García Rodríguez. La comunidad clama por su libertad, ya son 17 días de cautiverio. Familiares y amigos fueron acompañados por la comunidad de Lorica, en Córdoba, en una marcha para pedir por la liberación del soldado Jason García Rodríguez, secuestrado por las disidencias en el departamento de Nariño. Que nos manden algo donde prueben de que nuestros hijos están bien, donde prueben de que nuestros hijos van a salir libres. Ya van 17 días y no sé nada de ello. Por lo menos estamos desesperados porque noticia nueva ninguna, siempre nos dicen lo mismo y hasta ahí. La comunidad no solo pidió la liberación de Jason, sino la de todos los soldados secuestrados. Mi solicitud ahora mismo es que liberen a esos 4 héroes de la patria, entre ellos ese joven loriquero, Jason, y sus 3 amigos. Hay familias que sufren. Jason es un hombre que se metió a la vida militar para ayudar a su familia. Él es el que devenga, él es el que ayuda. Desde finales de agosto no se tiene información sobre Jason, de 28 años, quien lleva 5 como soldado profesional. Pues aquí los esperamos a todos que los liberen ya. 6 de la mañana, 8 minutos. Y hay otro tema sobre el que tenemos que reflexionar y sobre el que tenemos que cuestionarnos. Y es lo que pasó en las últimas horas en la Universidad Nacional, que nos preocupa a todos. Lo que comenzó con actos vandálicos que se volvieron casi que tradicionales en los alrededores, terminó con encapuchados dentro del campus, manipulando artefactos que generaron fuertes explosiones y obligaron a evacuar varias áreas. Las autoridades investigan quiénes serían responsables. El Ministerio de Educación señaló que el lugar debe ser exclusivamente un centro de academia y reflexión. A las 2 p.m. empezaron actos vandálicos como este afuera de la Universidad Nacional. Luego, la presencia de encapuchados dentro del campus, manipulando artefactos, causó un sonido tipo explosión y a su vez una evacuación. Ante la gravedad de la situación y el escalamiento de los disturbios, la Vicerrectoría de la sede de Bogotá emitió la alerta roja y la orden de desalojo de la ciudad universitaria. Lo que vieron muchos fue una ambulancia saliendo de la institución. Una persona perdió la mano, aparentemente una mujer, o una lesión muy grave. Hay más heridos. Dentro de la universidad se encuentran
varias ambulancias, ya se encuentra también los bomberos. Situación confirmada por los directivos. Sobre las 6 de la tarde se informó que una persona resultó herida mientras manipulaba material explosivo en el parqueadero del edificio 205 Sociología. Luego fue trasladada en ambulancia a un centro asistencial para su correspondiente atención médica. Estos hechos ya fueron puestos en conocimiento de las autoridades competentes y esperamos que sean materia de investigación. Las autoridades investigan quiénes serían los responsables. También hacen seguimiento al estado de salud de la persona reportada como herida. 6 de la mañana, 9 minutos. A propósito de ese tema, más adelante estaremos analizando las consecuencias y los efectos hasta dónde llega la autonomía universitaria en la mesa ancha. Miren, y mientras tanto se mantiene el cierre vial en la vía al llano y las consecuencias son de una magnitud inmensa. Campesinos, comerciantes, transportadores, todos están afectados. Hay incluso autoridades que están señalando que esto podría disparar los precios de la canasta familiar en el resto del país. No son solamente las personas que viajan o que vienen desde el llano. Y aquí en Noticias RCN estamos acompañando a todos los afectados. Estamos en la zona de la emergencia. Allí se encuentran nuestro compañero Jason Vera y por supuesto también nuestro corresponsal de Villavicencio, James Almanza. Nos vamos a ir primero hasta el kilómetro 18, Jason, pues es viernes, se llegó el fin de semana y parece que no va a haber una reapertura de la vía, por lo menos en los próximos días, no está programada. Marixa, ¿qué tal? Un cordial saludo para usted, nuestros televidentes. En efecto, no está programado y esto va a tardar incluso varios días a habilitar la vía principal. Lo que sí están intentando habilitar es la vía antigua al llano, la que se utilizaba hace más de 20 años y la que Coviandina está reparando con sus máquinas, con su maquinaria pesada, las volquetas y también las capas asfálticas que vienen allí en ese punto, porque es la vía que van a intentar utilizar. Nosotros hemos caminado y estamos caminando justamente por la vereda Caraza, que es una de las más complicadas. Están viendo ustedes las imágenes también de nuestro dron, en donde se aprecia la magnitud del derrumbe, que es impresionante. Nosotros estamos en la parte baja, pero en el dron están viendo la parte aérea y también las obras que atraviesan esa vía alterna que se aprecia justamente y donde se pretende que este fin de semana se logre habilitar. Pues nosotros estamos acá acompañados de los bomberos de Chipá, que está el cabo Leonardo Castro. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mire, estamos justamente en donde ocurre el derrumbe, ¿no? Aquí por lo menos a 10 o 15 metros debajo está la carretera principal. ¿Cómo ha estado el terreno? Que estaba cediendo cada vez que se estaba realizando la limpieza, pues cedía porque es un terreno bastante complicado. Pero ¿cómo ha estado el monitoreo y las viviendas que estaban en riesgo? Cabo, buenos días. Muy buenos días. Efectivamente, durante estos últimos días seguimos con el monitoreo de la zona. Hemos evidenciado que este terreno ha disminuido la velocidad de deslizamiento a comparación de los primeros días en lo cual inició la emergencia. Seguimos en el monitoreo constante de esta zona de la parte baja de la vía y seguimos en el monitoreo de la parte alta de la vereda Caraza para evidenciar qué cambios tenemos en el terreno y asimismo pues empezar a tomar las acciones. Esta disminución en el nivel en que se venía deslizando es porque se suspendió el agua también que venía de las mangueras hacia las veredas. Inicialmente en conjunto con la comunidad y la administración municipal se llegó al acuerdo de cancelar o cerrar el suministro de agua del acueducto. Por supuesto, a la población fue gestionado también por intermedio de la alcaldía municipal el carro tanque enviado por la gobernación de Cundinamarca para que la población tenga su suministro de agua constante. Entonces hemos evidenciado de que pudo ser funcional esta medida, de tal manera que la velocidad de deslizamiento ha reducido y pues que también los trabajos aquí en la parte baja pues se cancelaron por el momento. Mire, es el comandante de los bomberos de Chipaque, el cabo Leonardo Castro. Vamos a ver también en el siguiente informe, lo más reciente de los trabajos y las operaciones que vienen aquí en este sector del kilómetro 18 de la vía del llano. Locales cerrados y otros sin clientes. Ese es el crudo panorama en municipios como Guayabetal, cuya fuente primaria de ingreso es lo que se comercializa en la vía. Como puede ver, así permanecen nuestros negocios y como usted sabe no van a esperar los servicios. Comerciantes de Guayabetal, Quetame y Caquesa han tenido que suspender provisionalmente a varios de sus colaboradores. Se queda para varias personas sin empleo, se pierden productos. Mientras tanto, en la zona de derrumbe el clima ha sido favorable y los trabajos para habilitar parcialmente la vía avanzan. Estamos dentro del plazo de tiempo que nos hemos establecido para poder
tener esa variante habilitada. Geólogos y autoridades locales hicieron presencia en la vereda Caraza donde se originó el derrumbe para realizar un estudio del suelo que permita estabilizar el terreno. Mire, y es que es impresionante cómo el derrumbe ha afectado a las viviendas de esta vereda, la vereda Caraza. Incluso unas de esas viviendas han sido ya evacuadas de estas familias que viven del campo, que siembran, nos han mencionado papa, siembran cebolla, pero también se han visto afectados de gran magnitud por esa importante vía y pues por este derrumbe que ha ocurrido. Estamos observando también cómo está sobrevolando el dron, cómo se aprecia justamente ese cierre entre el kilómetro 1800 y el kilómetro 18 más 600 y también pues la cercanía de esas viviendas. Ahí nos encontramos nosotros en una de esas viviendas de techo azul. Son los trabajos que se vienen desarrollando, las complicaciones para comerciantes, para aquellos campesinos que viven por décadas o han vivido por décadas en este sector y sobre todo también los transportadores, porque se esperan esos incrementos en los precios debido a que no han podido transportarse en los alimentos, pero también de otros productos que se transportan en esta importante vía que comunica a dos departamentos importantes del país, Cundinamarca y también el departamento del Meta. Nos despedimos desde este sector, pero nos vemos más adelante con más información en Noticias RCN. Jason, muchísimas gracias. Es impresionante la imagen del dron que usted nos trae hasta ahora porque muestra cómo la montaña literalmente se comió la vida y entiende uno la complejidad de los trabajos que están haciendo todas las autoridades allí. Y aquí también tenemos que hacer eco a lo que ha dicho el gobernador de Cundinamarca y la gobernadora del Meta, que no son llamados, son reclamos ya al gobierno nacional para que haga las intervenciones estructurales en esta vía. Que lo decía la gobernadora, no es la vía al llano, es la vía a toda la Orinoquía. Miren, seguimos también con el reporte desde Villavicencio. Allí los viajeros, los conductores buscan rutas alternas y las rutas que hay que decirlo, son muy difíciles, están congestionadas y además de eso, pues tienen cierres programados porque hay que hacer reparaciones allí también. James. Hola Marixa, televidentes, muy buenos días. Así es, pues aquí esperan expectantes lo que está pasando en esa variante donde está nuestro compañero Jason Vera, variante de 680 metros donde avanzan esos trabajos. No será hoy la apertura, lo habían dicho los gobernadores de Cundinamarca y la gobernadora del departamento de Meta, que era muy probable que el viernes, pero avanzan, ha sido bueno el clima en el punto y estaría entre el domingo y el lunes esta movilidad provisional. Mientras tanto, aquí en el kilómetro 86, sector Llano Lindo, podemos observar esos vehículos de carga pesada que ya completan, Mari, 6 días en este punto y que a diferencia de los vehículos pequeños y las motocicletas que pueden movilizarse por las vías alternas, por la transversal del Cisga, pues ellos no han podido hacerlo ni por esta transversal del Cisga ni por el sector Pajarito por esas enormes cargas que transportan. Están pidiendo urgente que sean solución también para ellos y esto genera lo que hemos venido contando en las diferentes emisiones, Mari, un desabastecimiento en las centrales de abastos, en algunos alimentos que ya empiezan a encarecerse, golpeando directamente no solo el bolsillo de los comerciantes, sino también de todas las personas en sus lugares de vivienda. Lo decía la gobernadora del departamento de Meta, se requiere una inversión cercana a los 380.000 millones solo para intervenir 16 puntos muy críticos y dice que el gobierno no ha girado estos recursos, aun cuando el año pasado habían dicho que ya estaban garantizados. Preocupado, yo lo vengo diciendo, eso es crónica de una muerte anunciada desde el año pasado, desde que arrancamos, desde que antes de que saliera el ministro Camargo ya habló del tema de 383.000 millones en el año 2023 para la inversión de los 16 puntos críticos. El año pasado hicimos un trabajo fuerte con Invías, con el ministro de Transporte, el presidente habló de buscar unos recursos, supuestamente los tenía, hicimos un plan de trabajo, se habló, este año se anunció de 103.500 millones de pesos para los puntos críticos y cuando llegó la nueva ministra que no hay plata. Con anhelo entonces esperan los llaneros y desde la ciudad de Bogotá también que se pueda dar esa solución. Recordemos, es una solución parcial, se van a generar algunas afectaciones también en el tema de movilidad, pero será una alternativa por lo menos para estas personas que ya completan 6 días en este punto. Es la información desde el kilómetro 86, sector Llano Lindo. Usted tiene mucha más información, Mari, en Noticias RCN. Buenos días. James, muchísimas gracias. Es una alternativa, pero no puede ser la definitiva. Se necesitan las inversiones estructurales, 380.000 millones de pesos
con los que se comprometió el gobierno nacional. A Jason y a James, enviados especiales a este punto, muchísimas gracias por la información. 6:19, nos vamos a ir ahora con noticias de Antioquia y los operativos especiales que implementaron las autoridades después de ese atentado terrorista de las disidencias en una torre de energía en el barrio Loreto, a las entradas de Medellín. Mientras tanto, EPM trabaja en las reparaciones de estas torres de conducción. Juan, usted nos tiene más información. Adelante. Hola Maritza, buenos días. Sí, operativos que ya comienzan a dar resultados. El gobernador de Antioquia informó a través de sus canales digitales, de sus redes sociales, que ayer en la Comuna 3, en el nororiente de la ciudad, fue allanada una vivienda donde estaban fabricando prendas de vestir para disidentes de las FARC y otro tipo de material de intendencia. También reportan la captura de una persona, y hoy el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, acompañado por voceros y comandantes de la 4ª Brigada y de la 7ª División del Ejército, presentarán a las 9 de la mañana en un batallón del oriente de la ciudad el componente militar que reforzará la seguridad de la ciudad, por lo menos 100 hombres, algunos de ellos de fuerzas especiales. Este es el reporte de las autoridades. Usted sabe que la autoría del atentado contra la infraestructura eléctrica es de las disidencias de las FARC. El ejército y la policía anunciaron medidas especiales para combatir a esta banda, no solo en las zonas rurales, sino en la ciudad, donde hacen presencia algunas células urbanas. Vamos a fortalecer acá con nuestra 4ª Brigada, la Policía Militar número 4, las capacidades de combate urbano. Vamos a traer 100 hombres. Las autoridades reiteraron el plan de recompensas para desmantelar esa estructura. Lo importante que es la información que nos pueden suministrar, y obviamente las recompensas se van a pagar. El comité intergremial, que representa al sector privado de Antioquia, reiteró el respaldo a los mandatarios regionales. Una estrategia de seguridad que no ha contado con el apoyo del gobierno nacional y que nos genera un gran reto para todos los antioqueños. Las autoridades anunciaron además que habrá allanamientos, patrullajes y operativos constantes en todas las comunas de la ciudad. Un dato final, en el sector de la Asomadera, allí muy cerca de donde fue el atentado contra una torre de energía, ayer en la tarde las autoridades, policías antiexplosivos, realizaron la detonación de otra carga que había quedado en el lugar. La idea es asegurar bien el terreno para que los contratistas y trabajadores de EPM puedan trabajar con tranquilidad en la reparación de las estructuras afectadas. Me despido desde Medellín. Maritza, siga usted con más. Buenos días. Juan, muchísimas gracias. Preocupa muchísimo el deterioro de la seguridad en Antioquia, porque al tiempo que estábamos contando este ataque con explosivos a una torre de energía allí en Medellín, pues también estaba siendo hostigado uno de los helicópteros que transportaba al gobernador de Antioquia. 6 de la mañana, 31 minutos. A todos ustedes, muchísimas gracias por seguir conectados con nosotros a primera hora aquí en Noticias RCN. Como siempre, estamos al lado de los pacientes y de tantos afectados por cuenta de la crisis de la salud en nuestro país. Hoy les vamos a hablar de una protesta en la que no fueron escuchadas por parte de la nueva EPS mamás y cuidadores de pacientes con enfermedades huérfanas y de alto costo, esto en Valle del Cauca. Ellos se declararon en huelga de hambre y exigen la entrega de medicamentos o la asignación de citas, algo tan elemental. Diego, volvemos con usted allí en Cali. Muchas noticias hoy desde Valle del Cauca. Sí, Mari, noticias desafortunadas en el caso de la salud. Recordemos que esta situación aquí en el Valle del Cauca está muy preocupante desde hace varios meses y lo hemos registrado aquí en Noticias RCN. Este es el lugar, les voy a mostrar, ubicado frente a la sede administrativa de la nueva EPS aquí en Cali, en el Valle del Cauca, que atiende por supuesto pacientes de todo el departamento. Y aquí lo que ustedes ven es el plantón que han organizado mamás de niños precisamente o particularmente que padecen enfermedades huérfanas. Hay también pacientes oncológicos que tienen que ver, por supuesto, o soportar la negligencia de esta entidad. Lo que dicen ellos es que se ha suspendido el convenio con varias clínicas de tercer y cuarto nivel que son supremamente necesarias para atender a estos pacientes, y eso es lo que ha motivado pues que ellas inicien este plantón desde hace 4 días, porque había unos acuerdos desde mayo, acuerdos que no fueron resueltos, que no fueron cumplidos por parte de la nueva EPS. Ayer se adelantó una mesa técnica precisamente en este mismo lugar, asistieron delegados regionales de la nueva EPS y también de la Superintendencia Nacional de Salud, también una delegada de la nueva EPS a nivel nacional. Han logrado unos acuerdos parciales como que se rehabiliten nuevamente esas IPS y la entrega de insumos médicos, pero dicen que no levantan el plantón hasta que no se dé una solución definitiva.
Mi hijo viene siendo atendido integralmente en Fundación Valle de Lili por las enfermedades huérfanas. La semana pasada me cancelaron la aplicación de la inmunoglobulina por falta de pagos de la nueva EPS. Stephanie tiene una enfermedad huérfana llamada síndrome de Rett, enfermedad huérfana rara degenerativa, que con el tiempo pues ella va perdiendo, en ese momento ella perdió mucho la movilidad. El gobierno hace una intervención a la nueva EPS y desde que se ocurrió la intervención la situación fue más complicada para todos nosotros. El tema no es solamente en el Valle del Cauca, es en todo el país. Otra de las medidas que tomaron estas mamás de estos pacientes fue también tomarse la sede de la Supersalud aquí en el Valle del Cauca, muy cerca de este lugar. Ahí permanecen, por supuesto, exigiendo que las entidades pues respondan a sus requerimientos. Marixa, usted tiene más noticias. Diego, muchísimas gracias. Pues ojalá que las escuchen porque parece que en este momento a nadie le está doliendo lo que sienten tantas mamás viendo que la salud de sus hijos se deteriora. Y ojo, es que la salud no es un favor, no es un lujo. Eso es un derecho fundamental en nuestro país y no nos la están regalando porque todos los colombianos estamos pagando cuotas mensuales de salud y además se cobran impuestos altísimos a los juegos. En muchas partes se pagan impuestos que se tienen que dedicar justamente a la salud. Seguimos muy pendientes de todo lo que ocurre con los usuarios de la nueva EPS y más después de ese informe que presentó la Contraloría esta semana en donde habla de deudas billonarias con B. Recordemos que la nueva EPS ahí hace parte del gobierno nacional, pero además está intervenida. A esta hora está con nosotros Néstor Álvarez, él es representante de los pacientes de alto costo. Néstor, su apreciación sobre este informe que presentó la Contraloría. Muy buenos días. Las cifras que reveló el informe de la Contraloría son muy preocupantes y ratifican la crisis humanitaria que viven los pacientes en nueva EPS por el no pago a IPS privadas en este momento que atienden patologías de alto costo y interconsultas a especialistas que están cerrando servicios, no están entregando medicamentos, sumado a algo que no menciona, que es la alta rotación de ejecutivos de primer nivel y la gran matazón trabajadora que hay dentro de la EPS que está afectando también el desarrollo normal de la EPS. Y de esta manera ratificamos la crisis humanitaria que vivimos los pacientes de nueva EPS, sumado a la insuficiencia de la UPC 2025. Sí, Néstor, y pues la situación tiende a empeorar porque varias clínicas y hospitales al ver esta situación dicen que posiblemente dejarían de prestarle sus servicios a los usuarios de la nueva EPS. ¿Cómo reciben ustedes este anuncio? Indudablemente es una gran preocupación sumado a la declaratoria del ministro de Salud que decía que dio prioridad de pagar primero a la República, porque la atención en nueva EPS un 70-80% se hace en el sector privado, donde se atienden todas las patologías, programas especiales y todas las interconsultas y cirugías, que en este momento, como lo mencionaba anteriormente, el no pago está afectando y ante esta crisis seguramente muchas IPS privadas no van a querer seguir aumentando su deuda. También estamos haciendo un llamado a que afán y con subsidio como dueños del 50% a que tengan una posición más clara frente al futuro de nueva EPS. Pues Néstor, muchísimas gracias. Aquí en Noticias RCN seguiremos acompañando a todos los usuarios de la nueva EPS y de todas las EPS en el país que están tan afectados por cuenta de la crisis. 6 de la mañana, 37 minutos ya. Vamos con otros temas. Ibagué se prepara para vivir el aroma y el sabor del mejor café. La capital musical de Colombia abre sus puertas a productores, baristas y amantes de esta bebida nacional. Con más de 60 stands ya arrancó el Ibagué Café Festival, que se consolida como una vitrina de desarrollo y de promoción para esta región del país. María Eugenia, usted nos tiene más información y qué rico un buen café colombiano a esta hora. Buen día. Hola, muy buen día, por supuesto, y estamos en el lugar preciso para disfrutar de este delicioso café aquí en la Plaza Bolívar, porque ya se inició la 6ª versión de Ibagué Café Festival con 20.000 invitados, un poco más tal vez. También están participando cerca de 105 caficultores con sus microlotes, pero estamos con el experto, con el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Cristian David Ávila. Mucha sorpresa, 2 días de ferias. ¿Qué van a encontrar los colombianos? Bueno, bienvenidos todos a Ibagué. Ibagué hoy se viste de café y de rosa con nuestros socorros también. Vamos a tener 65 stands,
llenos de café, el mejor café. Tenemos el mejor café especial de la ciudad. Vamos a abrir esta feria con un gran show musical porque vamos a encontrar café y cultura. También vamos a tener la oportunidad de recibirlos con mucho amor, con mucho cariño, con este maravilloso equipo de trabajo. Perfecto, Cristian, muchísimas gracias. Y bueno, y una invitación especial por parte de todo el equipo de la Secretaría de Agricultura, porque ya están listos para atender tanto a los compradores, que son 21 países invitados, y también a los vendedores. Bueno, ¿Ibagué qué es? Ibagué es una nota. Perfecto, eso es todo por el momento y los invitamos a disfrutar de un delicioso café aquí en la Ciudad Musical de Colombia. Vamos con otros temas que también parecen un teatro aquí en nuestro país, son los temas políticos y este tiene que ver también con asuntos económicos. En el Congreso sigue el debate del presupuesto general de la Nación para 2026 que asciende a 557 billones de pesos. Sin embargo, varios congresistas de la bancada de gobierno abandonaron el recinto y se rompió el quórum, lo que obligó a suspender la discusión. Recordemos que hasta el próximo lunes hay plazo para aprobar el monto del presupuesto y si no, eso queda a discreción del gobierno nacional. Y entonces el gobierno, para responsabilizar al Congreso, va a dejar que se hunda el presupuesto y va a decir que los programas sociales no se pueden financiar por culpa del Congreso. Creo que es una jugada sucia por parte del gobierno. Pues sobre ese mismo tema, hoy también está con nosotros Fernando Quijano, director general del diario La República. Fernando. Llegamos a la primera quincena de septiembre, el mes más largo del año que no tiene festivos, con la discusión sobre el presupuesto general de la Nación para el próximo año. El lunes 15, que no trabajan los congresistas, era el día límite para que el gobierno nacional y los congresistas se pusieran de acuerdo en el monto, que son 557 billones de pesos. Si no se ponen de acuerdo en el monto, no arrancan las discusiones, mucho menos le van a dar espacio para discutir la reforma tributaria, que ayer el gobierno nacional, en un acto como de buena, digamos, de buena conversación con los congresistas, le bajó 10 billones de pesos a la reforma tributaria de 26,3 billones de pesos. Esos 10,3 billones de pesos que se van a reducir tienen que ver un poco, dejar como está el tema de los carros híbridos, dejar como está el tema del combustible diésel y dejar como está el tema de los juegos en línea y los juegos de azar, que se cargaba con un IVA mucho más alto. Esta propuesta no ha calado entre los congresistas y todo parece indicar que nos encaminamos nuevamente a la dictadura fiscal, que se configura cuando el gobierno simplemente decreta el presupuesto. Buena noticia, el dólar sigue muy por debajo de los 4.000 pesos, 3.903 es la tasa representativa del mercado para hoy. El barril de petróleo en $62 y la libra de café muy por encima de los $4. $4 con 15 centavos, lo que es una buena noticia para los colombianos. Al profesor Quijano, muchísimas gracias. Sobre el presupuesto, sobre lo que él dice que podría ser la dictadura fiscal, también vamos a hablar aquí en la mesa ancha. Quiero darle la bienvenida a nuestro analista invitado de hoy, Edwin León. Edwin, usted es politólogo y además especialista en asuntos políticos, ¿sí? En estudios políticos. En estudios políticos. Pues a Edwin, bienvenido. Gracias. Y Julio, como siempre, bienvenido. Hola, hoy viernes, ¿no? Nos da alegría también que sea viernes. Sin festivos, como dice Quijano. Sí, señor. Miren, vamos a hablar sí del presupuesto general de la Nación, pero tenemos que arrancar hablando por lo que pasó en la Universidad Nacional. Cada vez son más graves los disturbios que se presentan en esta ciudadela educativa. Y por supuesto aquí la pregunta que siempre nos salta a la mesa es ¿hasta dónde va la autonomía universitaria? ¿Hasta dónde tienen que escalar los disturbios allí? El vandalismo, las explosiones, los encapuchados que ayer los veíamos con hachas, para que pueda haber una intervención de la fuerza pública o se pueda, no sé, autorizar algún tipo de acción por parte del distrito, Edwin. Maritza, efectivamente es una de las cosas que vivimos quienes estamos cerca a la ciudad en Bogotá. Todo el tiempo tenemos que vivir la dificultad de los disturbios, de las manifestaciones, que además son infiltradas por unos pocos dentro del campus y pues que termina con lo que pasó ayer. Unos disturbios gravísimos donde hubo hoy una persona pues que está, digamos, grave, y estos disturbios lo que terminan haciendo es afectando al final el conocimiento, el estudio de los que sí quieren hacerlo en paz, y pues tenemos es una universidad y un campus infiltrado por los grupos, por las bandas criminales, y al final pues
ni el alcalde ni el gobierno nacional hacen absolutamente nada para que esto cambie. Miren, uno aquí lo que no entiende es qué es la autonomía universitaria, porque uno diría autonomía universitaria en temas ideológicos, en temas de formación, sí, pero cuando hay gente que, lo repito, tenían hachas, cuando adentro se están presentando explosiones en donde termina herida una persona, cuando esas personas salen de la universidad y terminan afectando Transmilenio, dañando la infraestructura, atacando funcionarios públicos, ahí todavía hay autonomía universitaria. Es que ni siquiera se están respetando las fronteras de la misma universidad. Yo diría que es todo lo contrario, Maritza, porque la autonomía universitaria es un concepto pensado en que en la cátedra un profesor puede expresarse libremente y los estudiantes puedan expresarse libremente. Ese es el propósito, ¿no? Y que se pueda diseñar el currículum con libertad y no con que un gobierno autoritario dirija esa libertad o acabe con esa libertad. Aquí pues lo que pasa es lo contrario, porque operan grupos extremistas, no de ahora, desde hace décadas, y no solamente en la Universidad Nacional, en varios campus universitarios, y son grupos extremistas pues que coartan la libertad de expresión de los estudiantes y la libertad de los profesores, ¿no? Pues uno cómo va a ser libre de hablar tranquilamente en una universidad en donde operan grupos criminales. Son grupos criminales que utilizan explosivos y que utilizan la violencia para intimidar a los estudiantes. Pues no, solamente se puede hablar de una manera y expresar unas ideas. No hay libertad, al final no hay autonomía universitaria, Maritza. No es una república independiente, el Estado debe garantizarle a todos los estudiantes y a todos los profesores la libertad de expresarse, de hablar y de estudiar. Julio, y no solo eso, o sea, digamos que el marco de todos estos disturbios y de este vandalismo es, digamos, son unos fallos que están pendientes o que están a media marcha en el Consejo de Estado, en donde, digamos, Leopoldo Munera, ustedes saben cómo llegó él, porque finalmente el gobierno nacional logró hacer algunos cambios en el Consejo Universitario y nombrarlo, y estaba también la elección de Ismael Peña. Entonces es esa comunidad educativa de sus estudiantes que terminan recurriendo a la fuerza, a las armas, a los métodos violentos para forzar también un fallo judicial con un rector que hoy dice esto no nos representa pero tampoco hace nada, no sé, lo planteo también como pregunta porque este es un tema en donde se tocan muchas fibras. Estoy de acuerdo, Maritza, y esa no puede ser la excusa para que hoy seamos permisivos, desde la rectoría pero también desde lo que pueden garantizar las autoridades. Es que en la Universidad Nacional hay disturbios y hay manifestaciones al menos 6, 7 u 8 veces al año las que conocemos. No, y ahora nos están prometiendo marchas, protestas, disturbios todos los jueves. Y eso no puede pasar, esa no puede ser la excusa. Todos los jueves así. Lo que tenemos que hacer hoy muy rápido es que haya un encuentro, una mesa en donde se puedan sentar todos y que podamos defender precisamente, sí, la autonomía de los estudiantes, que tenemos que defender ese campus para que haya democracia, conocimiento, estudio, y al contrario, que sí podamos definir cómo podemos entrar a la universidad a cuidar a los estudiantes que van a lo que van. Julio, y para cerrar ese tema muy rápidamente, eso también es lamentable porque pues la Universidad Nacional es la gran universidad pública de mostrar en nuestro país y además recibe muchísima plata. Por supuesto, y es financiada. Es la que más plata recibe de las universidades públicas. A veces desde las universidades públicas hay una noción, digamos, en una lógica en que los que están en la universidad son los dueños de la universidad. En realidad son universidades que son de todos los colombianos, porque las pagamos todos a través de impuestos, ¿no? Claro. Entonces hablan a veces, por ejemplo, de democracia, pero la democracia en las universidades públicas es votemos los que estamos en la universidad. ¿Y por qué? Entonces la sociedad la financia y votamos los que estamos dentro de la universidad. No, eso no tiene nada de plural, no tiene nada de justo. No. La democracia es que en las universidades se garantice a los estudiantes expresarse, estudiar, no se les coarte su capacidad de formarse y que los recursos de los colombianos, que son enormes, no terminen perdidos porque hay unos grupos extremistas haciendo vandalismo. Sí, Julio, sigo con ustedes. Vamos a hablar ahora del tema del presupuesto general. Ayer finalmente se deshizo el quórum para votar el monto, que hay plazo, repetimos, para votarlo hasta el próximo lunes. Y quien se levantó fue la bancada de gobierno y por eso muchos dicen esta es una estrategia para que finalmente el gobierno nacional termine decretando el monto del presupuesto general de la nación. El presupuesto más alto de la historia del país, Maritza, en medio de una crisis fiscal gestándose, ¿no? Tenemos problemas fiscales muy graves, se rompió la regla fiscal, los intereses que ha pagado este año el Estado colombiano por la deuda que emite son históricos y aún así el gobierno no hace lo que es obvio y lo que haría cualquier familia, ¿no? O cualquier empresa. Hay dificultades económicas, recortemos. Aquí es lo contrario, gastemos más y si no hay de dónde, entonces venga, esquilmemos más el bolsillo de los ciudadanos. Entonces,
Pues Maritza, para eso vamos y vamos hacia un gobierno, como decía el profesor Quijano ahorita, que quiere una dictadura fiscal para poder determinar dónde recortar, obviamente con criterios políticos, y dónde no recortar. Eso creo que es el escenario del año entrante en materia fiscal. Y para poder también como presionar o chantajear con la reforma tributaria más alta que se ha presentado en la historia de nuestro país, Edwin. De acuerdo, y coincido con Julio, pero también con el doctor Londoño. Es que al final lo que más le conviene hoy al gobierno es poder decretar el presupuesto general para poder tener más maniobra, para seguir gastando y derrochando en lo que al final no es prioridad para el país. Hoy tenemos una discusión que no es solo en lo que tiene que ver con las cifras, es una discusión de lo que vamos a vivir en el próximo año. Hay una gran brecha, estamos endeudados, los colombianos seguimos teniendo temor de lo tributario, porque nos van a meter además una ley de financiamiento en donde van a pagar gasolina más, no los ricos del país, es los que trabajan todos los días en moto, los que trabajan con su guadaña para ir a quitar el pasto, que usan gasolina. Esos son los verdaderos colombianos que realmente van a tener que pagar un IVA en el país. Entonces estamos frente a eso, una dificultad en los recursos del país que siguen endeudándose, mientras tanto, un gobierno derrochón, en donde no recorta donde debería recortar, un Ministerio de la Igualdad que ya está demostrado que no ha tenido avances significativos en absolutamente nada de sus metas, que es donde hay una gran plata importante. Entonces, por ahí es la cosa. Sí, en medio de esta discusión y un poco en esta lógica es que pues no se entiende también lo que dijo minutos antes de que se deshiciera el quórum el ministro de Hacienda, que dijo hay un acuerdo para recortar por lo menos en 10 billones de pesos. Y entonces lo dejamos planteado como una pregunta. ¿Eso era una puesta en escena? Miren, vamos a cerrar, pero Edwin, quiero contarles además, pues era una persona muy cercana a Miguel Uribe, amigo, pero además una persona que lo acompañó en estos últimos años, diría yo, cierto, políticamente. Y pues ayer estábamos a un mes de la muerte de Miguel, así que Edwin, yo quiero aprovechar que usted está acá pues para que envíe un mensaje, una reflexión, no sé, tanto que se necesita en este país que se sacudió por la muerte de Miguel Uribe. Marixa, Miguel hoy descansa con Dios. La familia, por supuesto, consternada, triste, hace mucha falta Miguel, pero esto al final se convierte en la lucha que él representaba. Hoy seguiremos levantando la mano, levantando la voz por lo que él representaba, por esa lucha que además viene no solo por él, sino desde el momento en que trágicamente también asesinaron a su mamá. Y aquí seguiremos. Y esta es una invitación y además un llamado a los colombianos. Esto no es solo la solidaridad y no se nos puede olvidar que es que asesinaron a un joven que venía dando una lucha para que el país le fuese mejor. El llamado es solidaridad, sí, pero tenemos que hacer que esta causa movilice a los colombianos para que elijamos bien en las próximas elecciones. El país no puede seguir recorriendo un camino hacia atrás. Tenemos que ir y avanzar, tratar de mejorar lo que en condiciones generales el país está muy mal. Pues Edwin, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Noticias RCN y en la mesa ancha. Julio, también muchísimas gracias. Feliz fin de semana. Lo espero el lunes. Gracias. Es la primera vez que un país latinoamericano dirige una semana de la biodiversidad en el mundo. Y adivinen cuál es Colombia, es la ciudad de Cali, del 29 de septiembre al 5 de octubre. Y hoy nos acompaña en Noticias RCN Dolores Barrientos. Ella es la representante para Colombia del PNUMA, el Programa de las Naciones Unidas para Medio Ambiente. Dolores, bienvenida a Noticias RCN. Muchas gracias, Isa, por la invitación. ¿Por qué es importante que un país como el nuestro, que un continente como Latinoamérica, que alberga el 40% de los ecosistemas, tenga una voz y tenga un apoyo de las Naciones Unidas? Bueno, es importante porque nosotros, el PNUMA en los países, nos dedicamos a apoyar precisamente, y qué mejor y qué más bello reto que es apoyar a Colombia con el conocimiento científico, con todas las herramientas que el PNUMA ha desarrollado por más de 50 años en conservar su naturaleza. Dolores, si tú pudieras tener una varita mágica con la que lograras que cada niño que naciera lo hiciera ya con una conciencia ambiental, ¿qué tendrían en sus mentes? ¿Qué crecerían defendiendo? Lo que los niños y los jóvenes tendrían de alguna manera que defender es su voz, que los jóvenes tengan una mayor voz en las decisiones. Los niños y niñas que están naciendo hoy en este año van a tener 75 años en el 2100. Y entonces van a ser adultos mayores, pero en ese proceso no sabemos si van a poder llegar al 2100 por las condiciones en los peores escenarios posibles, por ejemplo, del cambio climático. Y que estén conscientes de que la acción es hoy, para que ellos puedan tener un futuro.
una voz para los niños. Dolores Barrientos, gracias por acompañarnos aquí en Noticias RCN, ha sido un placer esta conversación. Gracias, Isa. Y en Cali sí que están haciendo eso, porque lo importante es entender que lo que tenemos lo vamos a heredar, y a los niños allá les están enseñando desde chiquitos la riqueza que tienen y cómo cuidarla. Veamos. Una región biodiversa no solo se vive, sino que se cuida y se desarrolla. Por eso 11 ciudades, entre ellas Cali, ya implementaron en sus colegios la cátedra que profundiza el conocimiento de esta riqueza. Desde Panamá hasta Ecuador, cómo entramos también desde Quibdó, en las diferentes ciudades, Buenaventura, por donde está este chocobio geográfico. Estudiantes y docentes avanzan juntos en este desafío de protección con miras al futuro. Hablando sobre las orquídeas, aprendemos que están compuestas de 3 pétalos y 3 sépalos. Y todo lo que nos cuentan desde la Secretaría de Educación se ve finalmente consolidado en espacios como este, Orquipichindé, donde los estudiantes, en este caso de este colegio de la zona rural, que salen como técnicos en agroindustria alimentaria, pues reciben capacitaciones. Especialmente estamos viendo esta rama, lo de los negocios verdes, que lo trabajan con orquídeas. Podemos salir y continuar trabajando con esto. Además, hay que recalcar que las orquídeas son de las especies más importantes de acá de Colombia. Ese conocimiento será presentado durante la Semana de la Biodiversidad en Cali, un legado de la COP16 en la Ciudadela Educativa. Las instituciones educativas, que son 23 con las que estamos trabajando, van a contar cómo trabajan en la preservación y el cuidado. Más de 12.000 estudiantes de las instituciones públicas estarán presentes para recibir a todos los ciudadanos que deseen conocer la riqueza de nuestros ecosistemas. La biodiversidad no es solo la riqueza de nuestra tierra, es también nuestra identidad. Por eso, RCN cree firmemente en los proyectos que la protegen y la impulsan, como la Semana de la Biodiversidad en Cali, un gran espacio de encuentro para hablar de impacto, innovación, cultura e inversión, y para crear soluciones ante los desafíos ambientales globales. Del 29 de septiembre al 5 de octubre, encontrémonos en Cali para seguir aprendiendo, compartiendo y construyendo juntos. Porque la biodiversidad es nuestro principal motor de desarrollo sostenible y nuestro compromiso con ella es, sobre todo, un compromiso con el futuro de Colombia. A esta hora vamos a regresar a la vía al llano, en donde continúa el cierre. Todavía no se sabe cuándo se va a poder abrir, siguen los trabajos, pero la tierra en la montaña se sigue moviendo. Es viernes y por supuesto hay muchísimas personas y familias que están afectadas porque están tratando o de llegar hasta los llanos orientales o de salir para venirse a Bogotá o a otras ciudades del norte del país. Allí seguimos con nuestro enviado especial, Jason. Jason, usted nos tiene reporte de los trabajos en la vía. Marixa, mire, nosotros continuamos aquí en la vía. Hay que mencionarle que empieza a llover un poco y esto puede dificultar los trabajos. Estamos viendo cómo avanzan aquí en la vía al llano en el kilómetro 18. Vamos a elevar nuestro dron y vamos a ver exactamente cómo se aprecian esos trabajos en la vía alterna, pero también cómo se está viendo la magnitud del derrumbe en este mismo instante. Y es un derrumbe que colapsó por completo la vereda Caraza, una vereda que hace parte del municipio de Chipaque y del cual pues se ha visto bastante afectado. Son familias que han tenido que evacuar debido a la magnitud del riesgo. Ahí lo estamos apreciando cómo se está desarrollando ese trabajo para habilitar esa vía alterna, pero justamente es allí en donde la comunidad está perjudicada, los transportadores, los comerciantes, que es lo que hemos mostrado a lo largo de nuestra transmisión. Al lado del derrumbe hay una vivienda. Bueno, hay 2 viviendas realmente. Hablamos con una de las propietarias, no ha podido dormir en horas de la noche porque al lado del derrumbe hay una quebrada que se llama la Quebrada Munar. Es una quebrada que colinda justamente allí muy cerca al derrumbe y el agua continúa llegándole a tal punto que el deslizamiento continúa. Ella nos ha contado cómo ha pasado las noches. Y también el llamado que le hace a Coviandina para que solucione tanto la carretera alterna, que es donde va a ir la circulación de los vehículos, pero también la vía principal que colinda al lado de su vivienda. Es muy preocupante, sinceramente, porque pues nosotros vivimos muy cerca del derrumbe, pues ya hicimos el desalojamiento, nos pasamos a una casita más abajo por voluntad propia. Entonces pues estoy viviendo ahorita en el momento donde mi madre. Pasamos 2 camitas, el resto de cositas están ahí porque pues como su merced comprenderá, lo que prima es la vida.
Mire qué impresionante es esa imagen que muestra cómo está la vía totalmente colapsada, cómo la montaña se vino abajo, pero la preocupación es que continúa viniéndose abajo la montaña, justamente porque la quebrada Munar queda al lado, esa quebrada todavía tiene cuerpo de agua y está cayendo día a día, lo acabamos de percibir nosotros con el dron, allí está cayendo todavía material de la montaña de la parte alta y esto es lo que perjudica los trabajos que vienen llegando a este sector. No hay fecha de reapertura, la problemática crece en el kilómetro 18 más 600 allí en ese punto. Nosotros nos despedimos de la emisión de Noticias RCN y los dejamos con esta imagen impresionante del derrumbe que se genera hasta ahora, 6 días de cierre total de la vía al llano y estaremos llevándoles a ustedes toda la información también en nuestras próximas emisiones. ¡Feliz día!